Ok, gracias. Bueno, como les decía, entonces vamos a trabajar con estos tres elementos el día de hoy, pues para ir conversando un poquito acerca de esto. Como primer elemento, pues está el tema de la gamificación, ¿no? Que como ya sabemos, está enfocado en el hecho de poder utilizar técnicas y estrategias de juegos para hacer que nuestras clases sean mucho más dinámicas, mucho más interesantes, más atractivas, que generen la motivación en nuestros estudiantes, que permitan dar esa retroalimentación también a cada uno de ellos. Quizá no de manera personalizada, pero también sino también de forma grupal también, porque lo ideal de la gamificación es poder trabajar en equipos pequeños, no muy grandes como recomendación, para que la participación sea de todos, ¿no? Y que eso permita que cada uno de ellos asuman roles dentro del equipo con el que estén trabajando para lograr un aprendizaje significativo de forma activa, ¿no? Pero partamos también de algo importante. Aquí quisiera mencionar dos cosas principales. Primero, la gamificación, hay ciertos autores, hay ciertos investigadores que la han mencionado de que no es recomendable, incluso se ha llegado a tal punto de eso de no ser recomendable para algunos de ellos porque está muy enfocada en el conductismo, en el estímulo y respuesta. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado de que cuando uno pretende aplicar estas técnicas de gamificación en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, es fundamental que no se generen sesgos, que no se generen discriminaciones de alguna manera, porque como vamos a ver más adelante, podemos crear grupos, pero también niveles de logro en cada uno de los procesos de aprendizaje. Entonces, no se trata de llevar simplemente el juego hacia nuestras aulas, sino de llevarlo con una intención pedagógica, con una intención didáctica, con un propósito educativo. Y en ese sentido, eh, hace un par de años atrás me parece que estaba dando un taller justamente con unos profesores del Ministerio de Educación y me decían, profesor, pero la gamificación siempre es con tecnología y la verdad es que no. Yo les decía a los profesores de inicial, ustedes trabajan todo el tiempo casi con gamificación porque los niños de inicial, de preparatorio, están todo el tiempo movilizándose dentro de su aula, están interactuando, están aprendiendo de forma activa y ustedes siempre los están premiando de una u otra manera, porque los profesores, sobre todo los de inicial y preparatoria, son muy creativos en ese sentido para generar material concreto que les permita justamente estimular a nuestros estudiantes. En este caso es importante, como les he dicho, tener en cuenta que no solamente con tecnología se puede hacer gamificación, a pesar que hoy lo vamos a enfocar más por allá, ¿no? Con el hecho de tecnología. Y pues algo fundamental de esto es pues utilizar la motivación intrínseca que tienen ya nuestros estudiantes y nosotros mismos, ¿no? Por el hecho de que queremos siempre estar aprendiendo a través de dispositivos tecnológicos. Sabemos que hoy por hoy las nuevas generaciones ya están creciendo con un entorno eh, digitalizado, ya ahora con la inteligencia artificial mucho más. Y también ahí recomendar de que se tenga cuidado con el tema de lo que es la netiqueta, lo que es privacidad de datos también, que siempre es importante tenerlo ahí considerado cuando se vayan a hacer este tipo de procesos de innovación educativa, si así se lo quiere llamar, ¿no? Entonces, en este sentido, los procesos cognitivos a los que queremos apuntar desde la gamificación, desde el aula invertida, he puesto aquí cuatro principales, como ustedes podrán ver, que es la percepción, la memoria, el pensamiento y la atención, ¿no? La neurociencia nos dice pues que mientras más sentidos ponemos nosotros cuando estamos aprendiendo algo, pues es mucho más significativo el aprendizaje. Entonces, lo ideal, y aquí recordando un poco quizás del diseño universal para el aprendizaje, que hoy por hoy el Ministerio de Educación le está exigiendo para que todos los maestros lo apliquen a nivel de todo el Ecuador. eh, Recordar que es necesario darles a nuestros estudiantes los recursos, pero no quizás en un solo formato, no de una misma manera, porque cada uno de ellos es un mundo diferente y cada uno de ellos tiene un estilo de aprendizaje diferente. Entonces, nosotros como maestros quizás nos va a costar un poco más de trabajo el poder buscar, construir, quizás curar contenido que haya en la internet para lograr que nuestros estudiantes tengan variedad
de recursos en el momento de que acceden a un nuevo conocimiento. Y en ese sentido, la gamificación se vuelve fundamental porque cuando tengo variedad de recursos, puedo justamente ahí lograr ese proceso de dinamización de las diferentes actividades, sean dentro del aula presencial o sean dentro del aula digital, ¿no? Eh, y pues esto, como ustedes están viendo acá, lo ideal es que se ponga en juego muchos más sentidos dentro del estudiante y que los dos lóbulos pues, de nuestro cerebro sean empleados para que nuestros estudiantes generen aprendizajes significativos. Otra de las cosas principales a tener en cuenta es que tenemos que dejar un poco de lado el tradicionalismo, no solamente el mobiliario como están mirándolo ahorita ustedes acá. Yo a los estudiantes con los que trabajo siempre les hago ver un documental que se llama, dos documentales, uno que se llama Un crimen llamado educación y otro que se llama La educación prohibida. Y en estos dos documentales coinciden de cómo la educación eh, ha ido pasando varias generaciones, pero una de las evidencias quizás más concretas es que nuestros estudiantes siguen sentándose como si fuesen obreros de una fábrica, ¿no? Entonces uno entra al aula y los encuentra siempre sentados en filas, en columnas, que hace que los estudiantes no tengan esos espacios de interacción. Y aquí yo quisiera mencionarles un ejemplo de una institución para la cual yo trabajé en Cuenca hace unos años, que se llama la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca. Ellos allá desde el tercer grado de educación general básica rotan en ambientes de aprendizaje, es decir, no se mantienen en una misma aula como sucede en las otras instituciones educativas. Ellos van, tienen matemática 3 horas hoy en una aula específica, luego rotan hacia otro ambiente de aprendizaje, hacia otra aula que está diseñada, que está preparada, que tiene los recursos necesarios, que el mobiliario está adecuado y organizado para aprender y para la dinámica y la planificación que tiene el maestro. Entonces, ustedes allá no encuentran este tipo de mobiliario como el que están viendo en la parte de arriba a la derecha, sino generalmente así en pequeños grupos de trabajo, porque se considera muy importante el trabajo colaborativo como parte de la innovación que tienen implementada en esa institución educativa, ¿no? Y partiendo de eso, pues de que trabajemos en equipos, ¿no? Pues como son un equipo, recordar que el aprendizaje colaborativo y o cooperativo necesita de que nuestros estudiantes asuman retos, ¿no es cierto? No podemos quizás darles como todas las actividades a cada uno de ellos, sino más bien tratar de organizarlos y que esos roles vayan rotando también, que cada uno de ellos vaya experimentando qué es lo que estar como líder de un equipo, quizás como planificador, como diseñador, como investigador. Y ahí quiero mencionarles otro ejemplo. Actualmente en Huaquillas hay una institución educativa donde trabaja Patrick Peña, que fue compañero mío de la universidad. Él trabaja con algo que se llama el aula del futuro. Déjenme mostrarles acá, que es algo muy interesante y esto quizás eh, es mucho más acorde para el nivel educativo con el que ustedes trabajan, porque el estudiante lo que tiene es esto de acá, miren, tienen 4 espacios de alguna manera trabajados. Esta es una propuesta europea en realidad que ya está implementada acá en Latinoamérica, incluso aquí en Ecuador, como les menciono, y que esto es uno de los proyectos de innovación educativa insignes del Ecuador del Hecho, porque estuvo recientemente en el Global Teacher Prize este profesor porque trabaja con este tipo de metodologías, este tipo de infraestructura, de espacios de trabajo, eh, donde los estudiantes no están haciendo lo mismo al mismo tiempo. Hay diferentes grupos de trabajo porque cada uno de ellos están rotando y aquí es donde él también aplica el tema de la gamificación, porque él lo que les plantea a cada grupo es justamente un reto en cada una de sus clases. Entonces le dice, hoy el grupo uno va a trabajar con este reto, el grupo 2 con este reto, y así los va organizando y planificando de tal manera que cada vez que ellos finalizan las actividades, pues obviamente les va dando incentivos, puntos y los va organizando en diferentes niveles de logro de aprendizaje, porque quiera sí o no, de una u otra manera,
pues tenemos que evaluar a nuestros estudiantes y tenemos que asignarles una nota como en cualquier sistema, sea de escuela, colegio, sea superior. Entonces, eso para también tenerlo en cuenta y como ejemplos. Luego nos preguntaremos cuáles son esos elementos que yo tengo o necesito para aplicar gamificación, ¿cierto? Y aquí tenemos tres elementos principales, que son las dinámicas, las mecánicas y los componentes. Aquí quisiera recordar un poco de lo que trabajamos con Pablo hace unos años con el proyecto Codic, ¿te recordarás tú? Este, que estábamos trabajando en Prendo, en la UTPL, y tú nos ayudaste justamente con la parte visual, para utilizar estos elementos de acá en un proyecto que se llamaba Codic, donde nosotros hacíamos una propuesta educativa para enseñar ciencias de la computación a los estudiantes. Entonces se generaron varios personajes, algunas insignias y otros elementos que estuvieron dentro de una plataforma. Esos elementos hoy por hoy yo los tengo, por ejemplo, en mi plataforma personal en GameMats, donde todavía están esos cursos disponibles de forma gratuita y que la idea es que se los pueda ir organizando de tal manera que se adapten hacia lo que necesitamos trabajar con nuestros estudiantes. Aquí me voy a pasar un poquito para acá. Lo que ustedes están viendo ahorita es un ejemplo de la estructura del currículo ecuatoriano, ¿sí? El currículo ecuatoriano tiene estos elementos principales. Me paso para acá porque es importante que cuando yo diseñe eh, la forma en que voy a aplicar gamificación, yo tengo que conocer obviamente el currículo con el que estoy trabajando. Entonces, para nuestro proyecto de investigación, pues tenemos la educación cultural y artística, que tiene estos mismos elementos con unas nomenclaturas diferentes y que pues seguramente habrá que revisarlos y acoplarlos para poderlos integrar tanto con metodologías activas como con la gamificación, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, acá partimos justamente de objetivos generales del área, de subnivel, criterios, destrezas, criterios de evaluación e indicadores de evaluación. Hoy por hoy, aquí no están todavía, pero hoy por hoy tenemos dos elementos adicionales, que son las inserciones curriculares y también tenemos lo que son el diseño, perdón, universal para el aprendizaje. Entonces, esos luego habrá que tenerlos en cuenta para el proyecto, ¿no? A ver. Entonces, partimos de estos elementos, ¿no? ¿Cómo los voy a utilizar? Es la gran pregunta aquí. Y eso lo resuelvo única y exclusivamente, siempre les digo a mis estudiantes, yo también de educación básica, lo tengo que resolver yo desde mi creatividad pedagógica y didáctica. Porque yo como maestro soy el que tengo que diseñar las experiencias de aprendizaje para mis estudiantes y diseñar y crear los recursos necesarios donde estén presentes estos tres elementos, tanto las dinámicas, las mecánicas, como los componentes. ¿Sí? Y luego algo que ustedes ya deben conocer muchísimo seguramente, que es el famoso Canva, ¿no es cierto? Esta es una propuesta del Canva para justamente planificar un proceso de enseñanza-aprendizaje con gamificación. Y hasta aquí quiero detenerme un momento con ustedes, pues para que hagan preguntas o algún comentario que consideren hasta ahora. Es- tú habías mencionado que no se recomienda siempre o constantemente aplicar la gamificación en el aula de clase. ¿Por qué razón era o en qué porcentaje sería adecuado aplicarlo? Ya, no podemos hablar en realidad de un porcentaje adecuado, sino que lo que yo les comentaba es que hay ciertos investigadores que han mencionado que no es muy recomendable siempre estar al 100%, si queremos utilizar porcentajes al 100% con gamificación, porque tiende a ser muy conductista, es decir, estímulo-respuesta. Entonces, ya sabemos que hoy por hoy lo que más se recomienda es el constructivismo, porque queremos hacer que nuestros estudiantes vayan construyendo su propio aprendizaje, vayan identificando ellos sus propias formas de aprender también desde la metacognición, también que sepan reconocer cuáles son las herramientas, recursos que mejor les resulta a ellos para lograr un aprendizaje nuevo. Entonces, en ese sentido, mi respuesta frente a eso que yo he leído por ahí en algunos lugares es que, pues, no es que precisamente trabaje solo con gamificación, solo con conductismo. O sea, yo puedo hacer una mezcla de todo eso.
Mientras yo estoy haciendo constructivismo, yo puedo utilizar conductivismo también con conductismo a través de gamificación. Entonces, para eso lo que yo puedo mostrarles como ejemplo es justamente este gráfico que están viendo, que es el esquema de funcionamiento de la plataforma que yo tengo, que es GameMat. Y aquí ustedes se dan cuenta que yo tengo por esta parte de acá la gamificación. Acá tengo el aula invertida justamente con las diferentes fases, que son las fases propuestas por el mismo Ministerio de Educación. Y por acá tengo cómo va a participar el estudiante y los padres de familia a través de un entorno virtual de aprendizaje. Y acá tengo las herramientas. Si ustedes se dan cuenta, las herramientas tecnológicas o las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento están fuera del marco principal. ¿Por qué? Porque las herramientas tecnológicas son el complemento, no son en este caso el objetivo de aprendizaje. Listo, gracias. No sé si alguien más creo que iba a participar. Todo claro por mi lado, Jimmycito. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces con este Canva yo quisiera proponerles que luego los últimos 15 minutitos hagamos un ejercicio práctico cada uno de nosotros, si les parece, de forma rápida, para ahorita pasarme a la parte de lo que es el aula invertida. Pero antes de eso, hay que recordar algo muy importante. Nosotros como maestros necesitamos también estar preparados, pues desde luego para utilizar metodologías activas y como por ejemplo hoy hablamos del conectivismo, ¿no? El conectivismo parte del constructivismo, pero le agrega justamente tecnología, por eso el conectivismo. Y para ello pues es importante que nosotros hayamos desarrollado competencias digitales docentes. Yo he estado investigando de esto porque doy clases justamente de esto, una asignatura de estas en el instituto, eh, pero en Latinoamérica no he encontrado una propuesta formal seria como sí lo tiene Europa. Europa tiene, por un lado, dos marcos de competencias digitales docentes. Tiene el DigCompu Edu, que es el que ustedes están viendo aquí en pantalla ahorita, que es una propuesta europea. Luego tiene una ajustada o adaptada, tienen los españoles, que es el DINTEF, es de la Fundación INTEF, que es una adaptación de este de aquí que están viendo, ¿no? Cada una de estas 6 categorías que están viendo son fundamentales y son evaluados los maestros allá en Europa para que puedan ejercer la profesión justamente, para que puedan utilizar la tecnología, no solo para ellos, sino también para trasladar y desarrollar esas habilidades y competencias digitales en los estudiantes. ¿Sí? Y el otro marco de referencia de competencias digitales, si quieren investigarlo, es el de UNESCO, que es una propuesta mucho más global, universal, con la cual se fundamenta algunas propuestas en Ecuador como la Agenda Educativa Digital, pero que a mi percepción personal les diré que no ha generado mucho impacto, porque de la Agenda Educativa Digital yo hice una investigación hace un par de años atrás también, y ya esta es la tercera y van para la cuarta Agenda Educativa Digital y el impacto ha sido muy poco, la verdad, porque de las instituciones públicas que conozco y con los maestros que se ha dialogado en diferentes eventos, algunos ni siquiera saben que existe la agenda educativa digital. Entonces, mucho menos se la ha aplicado en las instituciones educativas. Entonces, imaginarán ustedes que no hay impacto. Entonces, si no hay competencias digitales docentes, es muy difícil hablar de que yo puedo combinar por un lado las metodologías activas y por otro lado la gamificación, y que dentro de estos dos estén las tecnologías para el aprendizaje y conocimiento. Entonces, miren, si ustedes ven acá el aula invertida, yo aquí hablo de que el aula invertida puede ser trabajado con un entorno virtual de aprendizaje. Y a veces los profesores me dicen, pero es que nosotros no tenemos para comprar un dominio, un hosting. Les digo, sí, pero existen herramientas gratuitas, como por ejemplo el mismo WordPress, el mismo Classroom, entre otras herramientas que pueden aprovecharlas, porque lo fundamental está en cómo yo utilizo la tecnología. No es en la herramienta tecnológica, sino en cómo yo la estoy aprovechando. Y para eso, pues la gamificación también aquí eh, se adjunta, ¿no? A esta parte de la metodología activa, porque
yo puedo aplicarla a través de recursos educativos digitales o recursos educativos abiertos, que sería lo ideal con los cuales podríamos trabajar en el proyecto de investigación, porque cuando son abiertos, pues ya sabemos que tienen las libertades necesarias para que los maestros y estudiantes los aprovechen, no de una forma cerrada, sino de que puedan descargarlos, reutilizarlos, compartirlos y todo eso, ¿no? Para eso, bueno, aquí no me quiero detener, pero estos son unos ejemplos sencillos de algunos recursos que se pueden crear, que son gamificados, como el video quiz, las infografías, como por ejemplo en Genial y en Canva, en algunas otras herramientas, talleres interactivos, que se pueden, con qué herramientas puedo trabajar. Y aquí lo importante de eso, de lo que les estoy mostrando, es que cada uno de estos recursos, si ustedes ven, tienen una propuesta en qué fase de la metodología del aula invertida yo la puedo aplicar. Y la metodología del aula invertida tiene estas 4 fases. Esto que están viendo ahorita es el manual que nos da el Ministerio de Educación para aplicar el aula invertida como una de las metodologías activas y que permiten la innovación en Ecuador. Esta metodología, dicho sea de paso, es la institucionalizada en la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca, donde yo trabajé y, como les digo, es una de las instituciones reconocidas como innovadoras a nivel del Ecuador, donde justamente se creó el proyecto GAIMAT. Y aquí ustedes ven las fases, porque cuando hablamos de metodología hablamos de fases, ¿no es cierto? Y partimos de un aprendizaje individual y se llama invertida justamente porque no queremos que nuestros estudiantes vayan a construir o crear fuera del aula. Queremos que más bien hagan procesos cognitivos que son quizás más sencillos para ellos fuera del aula, como por ejemplo, comprender una definición, como por ejemplo, comprender una lista de pasos para hacer algo. Eso se lo puede hacer de forma sencilla con nuestros estudiantes fuera del aula. Es decir, yo puedo enviarle al estudiante de que él desde casa o como tarea, él venga viendo un video tutorial, lea un artículo, lea una sección de un libro, lea una infografía, analice quizás un procedimiento, un simulador para comprender algo, que venga preconceptualizando. A eso le llamamos aprendizaje individual. Luego en el aula hacemos estas otras 3 fases, que sería el colaborativo, el de clase, y el envío del aprendizaje individual nuevamente, previo, perdón. Entonces, dentro del aula, lo ideal es que ellos puedan construir y crear porque van a tener nuestro acompañamiento, van a tener nuestra tutoría, van a tener los recursos al alcance. Y cuando digo recursos, me refiero a que lo ideal es que la institución tenga esos espacios de aprendizaje, una biblioteca, un laboratorio de informática, las computadoras, la internet, todo eso, ¿no es cierto?, a su disposición, que no siempre tienen en casa. Y eso pasa mucho con las instituciones educativas, que a veces no se percatan de que no todos tienen acceso en casa a internet, a una computadora, a un buen equipo, por ejemplo, una buena computadora para ejecutar un simulador. Entonces, por eso se trata de que en el aprendizaje previo ellos preconceptualicen, hagan los procesos más sencillos, por así decirlo, y luego dentro del aula hagamos lo más complejo con nuestro acompañamiento y tutoría. Entonces, en el aprendizaje individual le vamos a dar una diversidad de recursos a nuestros estudiantes para que ellos comprendan de mejor manera estos nuevos contenidos o temas en los que estamos trabajando, para que luego cada uno de ellos traiga ideas y se reúnan en grupos, y ahí vamos al aprendizaje colaborativo, a la fase 3, se reúnan en grupos y puedan compartirlos y generar nuevas ideas y plantear ideas de proyectos y plantear ideas de algo que se pueda hacer. Y si ustedes se dan cuenta, cuando digo crear algo nuevo, aquí ya entramos en otra metodología activa, en aprendizaje basado en proyectos. Entonces, esto sigue dependiendo única y exclusivamente de la creatividad pedagógica del maestro para crear esas rutas de aprendizaje. No es que pueda utilizar o pueda utilizar una sola metodología, puede ir haciendo una combinación, ¿no? Luego de eso, el aprendizaje de clase es donde recién el maestro hace una ronda de preguntas, aplica evaluaciones quizás para evaluar lo comprendido, revisa los proyectos o los productos que los estudiantes han construido y retroalimenta. Recién acá el maestro se para frente a sus estudiantes y explica
retroalimenta, indica, agrega algo nuevo, ejemplifica, que siempre es muy importante, y aquí es donde resuelve las dudas e inquietudes de los estudiantes. Por eso se llama aula invertida, porque el maestro al finalizar estas 4 fases del aula invertida interviene directamente como la persona que expone algo. En las otras 3 fases es el estudiante el protagonista. Y aquí, evidentemente, el constructivismo. Y aquí, evidentemente, en estas fases puedo aplicar gamificación, porque mientras el estudiante o los estudiantes van avanzando en cada fase, yo podría ir creando niveles y podría ir agregando puntos a la participación que ellos desarrollen dentro de cada una de las actividades que yo proponga para el nuevo contenido que estoy explicando. ¿Sí? Voy a volver para acá. Entonces, en estas 4 fases, les decía yo aquí tengo una propuesta concreta de las fases y qué herramientas utilizar y cuál sería la funcionalidad justamente. Entonces, no sé si esto sea útil también como para considerarlo luego en el proyecto, quizás diseñar como estas rutas de aprendizaje de esta manera para, para que tenga una estructura estandarizada quizás y una propuesta mucho más concreta, ¿no? Esto que como ya les decía, pues obviamente tenemos que tener siempre en cuenta la planificación, pensar siempre en que todo lo que construimos puede ser compartido y puede ser aprovechado por la comunidad en la cual nosotros estamos, para que justamente los procesos de innovación, de mejora en enseñanza, en aprendizaje, incluso en gestión, ¿no? No solamente se queden en las 4 paredes de la institución educativa, sino que alguien más pueda también trabajar con ellas. Creo que de eso se trata la investigación y la ciencia, y pues nosotros tenemos que también tener en cuenta eso siempre. Esto que les estaba mostrando hace un momento es una propuesta que recoge todo lo que hasta ahorita les he mostrado y les he dado ejemplos y definiciones. Y luego, pues lo que nos queda es buscar cuáles son esas tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, diferenciarlas de lo que son las TIC, ¿no? De las tecnologías para la información y la comunicación, que son un término mucho más general. Nos referimos a todo lo que son herramientas tecnológicas. Ya las TAC como tal, las tecnologías para el aprendizaje y conocimiento, son aquellas que ya tienen un enfoque, tienen un objetivo educativo, ¿cierto? No solamente como un mero medio de comunicación quizás, sino que tienen un propósito pedagógico también. Entonces nos quedaría buscar, yo les decía, las herramientas con las que se van a desarrollar esos recursos y se van a crear esas rutas de aprendizaje. Y aquí hay un ejemplo sencillo de 40 herramientas que se pueden aprovechar. Y bueno, si buscamos en la internet, nos vamos a dar cuenta que no son las únicas, hay muchísimas más que incluso son mucho mejores que estas que ya están acá, pero que ya depende de cómo nosotros las aprovechemos, cómo las queremos utilizar y sobre todo que nos faciliten el lograr el objetivo educativo al cual estamos apuntando. Y con esto voy finalizando lo que son las definiciones. Sería tener en cuenta estos 2 modelos de cómo implementar tecnología en los procesos educativos. En la parte derecha ustedes están viendo lo que es el modelo TPAC, que considera dentro de él 3 elementos, es decir, que yo para poder utilizar tecnología en un proceso educativo necesito 3 tipos de conocimientos. Obviamente el tecnológico, obviamente el pedagógico y obviamente el del contenido. Entonces, si yo voy a enseñar en este momento, como lo estoy haciendo con ustedes, sobre gamificación, pues tengo que saber acerca de gamificación, tener ejemplos a la mano, saber cómo aplicarlo, utilizarlo. Tengo que tener conocimientos acerca de cómo utilizar la tecnología y tengo que tener conocimientos pedagógicos también para ir hablando de algunas teorías pedagógicas como se los he mencionado en este momento. Y dentro de estos 3 elementos, y específicamente en el tecnológico, entra un modelo que se llama el modelo SAM. Y este modelo SAM lo que hace es crear 4 categorías de integración de la tecnología en los procesos educativos. El primero, que es el de sustituir. Ejemplo sencillo. Sustituyo el cartel tradicional que lleva el profesor para dar clases por diapositivas. Ese es el ejemplo más sencillo que puedo darles. Solamente sustituyo.
El segundo nivel ya es el de aumentar. Entonces, a más de tener yo las diapositivas que sustituyen a un cartel, ¿no es cierto? Le estoy dando un cambio funcional para que los estudiantes ya empiecen a interactuar con esos recursos y puedan crearse actividades internas dentro de esos recursos, ¿no es cierto? Que no se quede el estudiante como un mero espectador, sino que también pueda participar, que pueda interactuar. El tercer nivel del doctor Rubén Puentedura dice que es el de modificar, donde ya las TIC se convierten en herramientas que permitan rediseñar de forma significativa las actividades con las cuales los estudiantes están aprendiendo. Entonces, uno de los ejemplos sencillos que podría darles aquí es que si antes le pedíamos a los estudiantes que identifiquen un mapa que les podía decir que compren en la librería, que identifiquen un lugar en el planeta, pues hoy por hoy ya sabemos que existe Google Maps y que con ellos pueden viajar a cualquier parte del mundo y ver en 3D, ¿no es cierto? Y caminar por las calles de cualquier país. Entonces, esa es una de las actividades que ya permite modificar lo tradicional a la parte tecnológica. Y luego redefinir, es decir, que se puedan hacer actividades que antes no se podían hacer, pero que ahora sí las podemos hacer con las TIC. Y el ejemplo aquí más sencillo es la IA. Hoy por hoy en el mundo de la inteligencia artificial, pues sabemos que si antes nos costaba mucho quizás la edición de una fotografía o algo similar, pues con la inteligencia artificial ya la podemos hacer, que antes no se podían. Entonces, en ese sentido, estos 4 niveles propuestos en este modelo SAM lo que hacen es orientar, porque hay un manual de todo esto, ¿no? Tanto del modelo TEPAC como del modelo SAM, hay manuales que permiten que yo diseñe un proceso de innovación progresivo, ¿no? Que de a poco vayamos en nuestras instituciones educativas avanzando hasta llegar al nivel de redefinir y tengamos a docentes y estudiantes trabajando con tecnología de forma significativa, de forma participativa, y que ello haga que cada uno de nosotros como maestros tengamos al finalizar un entorno personal de aprendizaje, un personal learning environment, que permita irlo enriqueciendo con el tiempo, ¿no? Que cada vez que vayamos necesitando hacer algo nuevo, pues vayamos identificando, investigando nuevas herramientas tecnológicas para poder desarrollar, mejorar las diferentes competencias digitales docentes. Ustedes aquí están viendo 6 categorías que son justamente categorías de lo que hace rato les mostré, de las competencias digitales docentes de propuestas en Europa, ¿no? Y que pues nosotros también podemos hacer nuestra adaptación y utilizarlos acá. Bueno, por acá ejemplos que ustedes seguramente ya les suenan, ya los conocen, pues la plataforma de GameMat y lo del Garabato Público, donde disponemos diferentes recursos para el aprendizaje de diferentes asignaturas, en el caso de GameMat y en el caso de Garabato Público, que son más enfocados en la educación cultural y artística, con lo cual pues ya se han hecho diferentes proyectos en varias instituciones educativas no solo de Loja, sino en zona 7 también, y que hemos ido trabajando poco a poco. Entonces, hasta allí la parte teórica y quisiera, pues, como les decía hace un rato, ver si podemos hacer un ejercicio práctico sencillo en una hoja y papel, si es que tienen a la mano, o si quieren hacerlo en Illustrator, ustedes que son más de la parte de diseño gráfico o algo similar, pues con este Canva hacer una propuesta rápida de una asignatura, de un tema concreto que ustedes quieran planificarlo y pues luego lo compartimos aquí rapidísimo. Ya, en mi caso, por ejemplo, vamos en orden, ¿no es cierto? El reto general es de que los chicos construyan máscaras incas, esa es la inspiración a partir de elementos del diseño. Entonces, por ejemplo, en la primera parte, en el contexto, en cuanto al alumnado, todos los estudiantes de la Cátedra de Diseño Gráfico 1. Recursos, cartón, materiales reciclados y bibliografía base. La relación con el currículo es que llega el punto en que con los estudiantes pasamos las ideas, de los dibujos, de los bocetos, a construcciones tridimensionales. Eso es a través de un grupo de elementos de diseño que son los elementos espaciales. Entonces, objetivo, demostrar y ejemplificar los fundamentos del diseño 1. Y el contenido del PEA es aplicar
elementos abstractos como volumen y el espacio a elementos bidimensionales. Esa es la relación que tiene con el currículo. Temporización es el tiempo que vamos a tomarnos con esta actividad, ¿no es cierto? Entonces son 5 días a partir de la socialización del instructivo. La narrativa, esta parte no sé si es que tiene que ser un poquito más específica, puse vamos a construir máscaras incas a partir de materiales en casa. Jugadores son todos nuestros estudiantes, grupos de 3 personas, los niveles son 3 por lo propio, a cada uno le he puesto un nivel, por ejemplo, un nombre, nivel 1 la idea. Se debe realizar una abstracción correcta de máscaras a través de investigación. Nivel 2, el personaje. Bocetaje bidimensional de propuestas de máscara. Nivel 3, la obra maestra, que es ya la construcción en sí de la máscara, inspirados en el dibujo bidimensional, donde ahí empezamos a aplicar los elementos del PEA. Componentes de esta actividad son soportes manuales como el cartón, la cartulina y materiales reciclados. Se va a evaluar con rúbrica como siempre, o sea, se les explica cómo van a ir siendo calificados. Como son 3 niveles, va a valer 3 puntos cada uno y al final un punto de exposición, dándonos un resultado sobre 10. Y las tareas serán en cada nivel presentar 2 avances, presentar oportunamente 2 avances de cada nivel del proyecto. No sé, profe, si lo hice bien, muy corto o muy confuso. No, está muy bien, Pablo, muchas gracias por compartir. A ver, cosas que yo le agregaría a tu propuesta. Lo primero, en cuanto a la narrativa, que es fundamental, pues proponerles al principio de todo este proceso educativo de enseñanza, entiendo que al finalizar van a tener una máscara, ¿cierto? Es Ajá, proponerles como un reto general. Es decir, ya, ¿para qué nos va a ser útil esa máscara? ¿En qué la vamos a utilizar? ¿Sí? ya, es el Otra de las enganche. cosas es que en los niveles, es nomás como recomendación general, ¿no? En cuanto a los niveles, cada vez que ellos vayan cumpliendo uno de esos niveles, pues yo entiendo que acá tú tienes la rúbrica, ¿no? Pero quizás cuando los estudiantes escuchan el término evaluación o escuchan el término rúbrica, suele generar un poco quizás de preocupación, Muy incluso en ellos académico y por decir. riguroso, ¿no es cierto? Ya entendí. Ajá, exacto. Pero si lo proponemos con una narrativa, con un lenguaje mucho más informal, si así se lo quiere llamar, tiende a ser un poco más motivador, más bien, ¿no? Decirles Recompensas, vamos a como en los llegar a videojuegos. niveles. ¿Perdón? Recompensas puede ser, ¿cierto? Como en los Ajá, videojuegos. exacto, como tipo recompensas Perfecto, en los videojuegos. O sea, ya. y por otro lado, también como recomendación general, es que siempre se trate de visibilizar lo que ellos van construyendo. Entonces, a veces lo que ellos hacen se nos queda o en el EVA, o se nos queda en los cuadernos, o se nos queda en un repositorio en la nube, pero tiende a generar más motivación cuando se visibiliza fuera de, en este caso, el instituto. Entonces, algo tan sencillo como redes sociales, como un hashtag, como utilizar, por ejemplo, estados, incluso en nuestras mismas redes más personales como WhatsApp. Entonces, en ese sentido, hacer que recobre un poco más la importancia de lo que yo estoy haciendo como estudiante hacia el resto de la gente y de la comunidad, ¿no? Eso como recomendaciones generales. Gracias, Buenísimo Pablo. ese feedback. Muchas gracias, Jimmy. Una última consulta. Respecto a la redacción, ¿esta plantilla más o menos está decente, está muy escueto, debe tener más detallado? ¿Cómo es la redacción de esta parte? Sí, habría que tener un poco más de detalle. Yo tengo un ejemplo ya completado, lo voy a buscar y justamente es de Codic y se los voy a pasar para que Genial, lo tengan como, quizás como ejemplito. chévere. Ujú. Gracias, gracias, Jimmy. Nada, con gusto. Listo. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo está? Hola, Erwin, adelante, por favor. Listo. Bueno, en contexto, lo que trata mi trabajo es de que los estudiantes de diseño de tercer ciclo puedan realizar un podcast. Entonces, en el contexto tenemos alumnado, estudiantes del tercer ciclo de diseño gráfico. Los recursos que estarían utilizando serían las computadoras de la sala Mac, los programas, en este caso como Premiere y Audition, y elementos adicionales como recursos de micrófonos, cámaras o audífonos. ¿Qué tiempo tendrían para la producción de este podcast? Bueno, sería de 5 días para que se pueda planificar todo el proceso, ¿no?
Relación con el currículo. Objetivo principal sería desarrollar los estudiantes las competencias en edición de video y de audio y que también ellos puedan comprender las tres etapas de lo que sería la preproducción, producción y postproducción. El contenido en el que se abordaría sería el tema de grabación, edición de video, donde se manejarían cortes y transiciones, mezclas de audio y finalmente la exportación del podcast ya realizado. Narrativa. Lo que pretendemos en este caso es que los estudiantes puedan crear un canal digital, puede ser en YouTube, en donde tengan el espacio para poder lanzar pues el podcast, ¿no? Como producto final. Y pues la idea sería también que puedan obtener su audiencia, ¿no? ¿Cuántos estarían involucrados en este grupo? Podría ser de 4 o 5 estudiantes, donde nosotros de manera interna podemos dividir funciones, por ejemplo, quién produce la idea, quién produce el tema de la edición, o quien, por ejemplo, ya se encarga también de manejar los equipos. Entonces tenemos aquí director, editor y guionista. Los niveles van a depender de las 3 etapas. Entonces, por ejemplo, el primer paso sería crear los guiones técnicos, la grabación del podcast, pues luego ya una vez que tengan estas 2 cosas sería editar o musicalizar y finalmente entregar y cargar pues a las redes sociales el producto final, ¿no? En el canal que se pretende tener. ¿Qué componentes se manejaría? Bueno, como soporte principal, Premiere y Audition, porque serían los programas que estaríamos utilizando para esto. El sistema de evaluación, bueno, aquí tenemos el tema de rúbricas que estarían disponibles en el EVA. Y tareas irían en función de ir progresivamente presentando, ¿no? Evidencias de lo que han ido pasando las etapas anteriores o los niveles. Y finalmente, que ellos también como un resultado podrían replicar el ejercicio, si se desea, a nivel individual, para que un poco asimilen todo lo que han aprendido de manera grupal. Eso, Jimmy, sería mi exposición. Gracias, Edwin. Si le puedes, por favor, exacto, gracias. Ya, verán, aquí como recomendaciones generales también. En cuanto a recursos, está bien lo que nos ubica Edwin y quería justamente ver con lo que había puesto Pablo también, pero cuando hablamos de recursos, recomendaría que piensen un poco más en cuanto a los recursos de gamificación específicamente. Entonces, por ejemplo, si tú acá hablas en la narrativa de que van a crear un canal digital, entiendo pues que cada uno de ellos elegirá una red social, quizás como para decirles, bueno, el nuevo influencer del Instituto Sudamericano, por ejemplo. Es decir, cambiarle la narrativa que a veces se tiende a ser un poco muy formal, de decirles crear el canal, sino tender a utilizar incluso la moda que tenemos ahorita de los youtubers, de los influencers, el lenguaje propio que se utiliza ahorita en redes sociales, ¿no? Luego, por otro lado, también en cuanto a los niveles, que igual, pues ustedes los han definido, pero igual, quitémosle un poco esa formalidad de crear guiones técnicos y pongámosle, por ejemplo, nombres como hemos visto en los videojuegos tradicionales que nosotros hemos utilizado. Entonces, nivel básico, pro, Nivel bronce, premium. nivel... Eso. Entonces, quizás eso como para irlo dando una terminología. Yo internamente como maestro ya sé que como educación superior tengo que tener esto en mi planificación, en mi PEA, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Claro. Pero lo que yo voy a mostrarle a mis estudiantes ya y de la forma en la que les voy a hablar es justamente donde está un punto clave, el cambiar esa narrativa, ese lenguaje, esa forma en la que yo les digo, vamos a llegar al nivel 1 todos y cuando todos lleguen vamos a quizás etiquetarlos en una red social y vamos a publicarlos, qué sé yo. Y para eso existen muchas aplicaciones. Una de esas aplicaciones que, bueno, yo la utilizo más en colegio y me ha funcionado mucho más en escuela, pero en colegio también me ha funcionado muy bien, es Class Dojo, si quieren apuntarla, Class Dojo, Dojo al final. Esa lo que hace es darte personajes a cada uno de los estudiantes y tú les vas dando puntajes extras, incluso cuando cada uno de ellos ayuda a otro estudiante a resolver algo que no le es posible hacerlo. Justamente les cuento una experiencia ahí rapidísimo. Yo tenía un estudiante que, bueno, es estudiante del colegio hace varios años, pero que yo siempre lo veía con una actitud muy rebelde y un poco, ¿cómo les digo? Fuera de contexto, se lo veía en el receso, entonces yo a veces lo veía y le decía al inspector, mira, el estudiante tal está haciendo tal cosa, por favor ven para que veas y lo calmes, porque está en eso. Y resulta que el año pasado y este año
terminó siendo mi estudiante de una asignatura. Y yo con gamificación lo llevé y de alguna manera lo fui apoyando y motivando a tal punto que hoy es uno de los líderes del aula y es el que termina primero las actividades para ganarse los puntos y vaya y apoya a los otros estudiantes para que yo le dé puntos extras y luego eso termina en un promedio súper bueno para él. Entonces, me ha funcionado súper bien en ese sentido eso. Ujú. Eso como experiencia y recomendaciones generales de aquí. Vamos a ver, ¿quién Ya, más? muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo voy a cerrar con un par de cosillas aquí de lo que les había estado mostrando ahorita. A ver, déjame ver. ¿Ahí se está viendo mi pantalla o no? Sí. ¿Sí? Ok, esta es la aplicación que les decía hace ratito, miren. Es mucho más recomendable para niños de primaria y secundaria, pero nadie quita la posibilidad de que se lo pueda utilizar en educación superior. Yo he visto casos que sí lo utilizan, créanme, en educación superior. Lo interesante de esta aplicación es que cada uno de ellos tiene personajes y a cada uno de ellos yo le puedo ir asignando puntos conforme las actividades que él haga dentro o fuera de la clase. Y además de eso, que es una aplicación que ellos pueden llevarle a su teléfono, incluso como una forma de comunicación, porque esta no solamente es para dar puntos, si ustedes se fijan en la parte de abajo, en la parte inferior tengo un kit de herramientas, por ejemplo, un temporizador para cuando yo quiero sortear en la clase a quién de ellos va a participar en este día o hacer una exposición, pasar a la pizarra, qué sé yo, si quiero dar instrucciones, si quiero crear grupos de forma aleatoria. Hay varias herramientas que yo puedo aprovecharlas aquí, incluso para la asistencia, mire, si quiero tomar asistencia también. Y tengo también para crear portafolios. Entonces, cuando yo les pido a ellos que hagan actividades, les digo luego al finalizar tomen una foto de lo que hicieron y lo suben a su portafolio y yo lo voy aprobando y con cada participación voy dándoles puntos. En este caso, ustedes ven, hemos hecho con ellos unos test de competencias digitales y hemos hecho un test de inteligencias múltiples justamente que les pedí en estas primeras semanas de inicio de clases, donde el Ministerio de Educación indica justamente que hagamos la adaptación eh, al medio, ¿no? Nuevamente para que se vayan acoplando a clases. Y pues en estas semanas he estado haciendo cosillas como estas que están viendo. Por otro lado, lo que quería mencionarles también es, miren, este es un ejemplo de un reto, la Casa del Tesoro, la búsqueda del tesoro, que se le llama, ¿no? A esto me refería cuando yo les decía cambiar la narrativa, cambiar el lenguaje. Pues yo en vez de presentarles ese Canva o presentarles el P a mis estudiantes, lo que voy a hacer es presentarles esto acá y les vamos a decir las instrucciones, ¿no? Entonces aquí está, bienvenidos para ayudar al pirata tal, vamos a lograr este reto, vamos a resolver esta búsqueda del tesoro, ¿no es cierto? Para esto necesitamos pasar por los diferentes obstáculos. El reto número 1 consistirá en tal cosa. Asimismo, el reto número 2 vamos a hacer tal cosa y el reto número 3 es tal cosa. Al finalizar vamos a encontrar un tesoro y ese tesoro vendría a terminar siendo, por ejemplo, una insignia virtual, ¿no es cierto? En nuestro caso creo que nos conviene más trabajar con la parte virtual y además de la insignia virtual, o podría tener varias insignias virtuales, que una implique tener un 10, que otra implique tener un 9.5, otra un 9, un 8.5, y dependiendo de la insignia, yo registro la calificación de acuerdo a la rúbrica también. Entonces, esto quería mostrarles como ejemplos y como recomendaciones finales antes de finalizar, y pues nada, si tienen algún comentario o inquietud, los escucho.